En esta presentación voy a referirme a los conceptos de soberanía y movimientos soberanistas y chauvinistas que se han desarrollado en la mayor parte de los estados latinoamericanos, en particular hispanoamericanos, y que históricamente en algunos casos tuvieron desenlaces bélicos con víctimas humanas. Digamos también que este tipo de enfoques soberanistas y nacionalistas extremos también se dieron en los estados formados a partir de las colonias inglesas y portuguesas. En primer lugar, corresponde señalar que los actuales estados independientes de América Latina de habla predominantemente hispana son herederos de antiguas subdivisiones políticas del Imperio Español. Virreinatos, gobernaciones, capitanías generales, etc. Cuando las élites criollas consideraron que la corona española estaba debilitada por la ocupación napoleónica de la península, aprovecharon la oportunidad y tomaron el control político de sus respectivas circunscripciones o provincias. A partir de su empoderamiento local, las élites decidieron expandirse, invadiendo los territorios de las naciones nativas adyacentes y de esa manera, gradualmente, ampliando sus dominios, fueron dando forma a las fronteras actuales de los estados, generalmente mucho mayores que las provincias originales. En casi todos los casos, las naciones nativas fueron invadidas violentamente, las tierras fueron ocupadas y gran parte de su población fue muerta, herida o sometida. Las culturas indígenas fueron degradadas, eliminadas y a menudo suplantadas por las versiones criollas, generalmente derivadas de las culturas europeas imperiales. Al mismo tiempo que se producía la expansión territorial y se imponían formas de pensar y comportarse a semejanza de las sociedades colonialistas preexistentes, se generaban ideologías nacionalistas, historias heroicas y próceres que permitían alimentar el nacionalismo que se iba desarrollando, tendiente a justificar las conquistas y las guerras de expansión. A estos procesos yo los llamo imperialismo criollo. En este video nos referiremos solo a dos estados del sur del continente, las repúblicas de Argentina y Chile. En otros videos nos referiremos a los demás países latinoamericanos que han tenido procesos similares. Luego de sobrevivir y resistir las invasiones de los ejércitos y colonos españoles y criollos durante 3 siglos, los mapuches acordaron una paz con el Estado chileno en 1825, en donde dejaron claro que no se someterían al ejército de Chile. La frontera continuó siendo el río Biobío y el interior quedó en posesión mapuche. Luego de la independencia, el gobierno chileno se dedicó a consolidar la ocupación en el centro del territorio, pero sin embargo, durante ese mismo periodo, muchos colonos traspasaron al río Biobío, estableciéndose en pleno país mapuche. A nivel gubernamental fue creciendo la idea de ocupar la Araucanía e incluso se tomaron algunas medidas preparatorias para la invasión. Se construyó una cadena de nuevos fuertes a lo largo del río Malleco y las tierras comunales nativas se declararon fiscales para ulterior remate a familias colonizadoras. Las agresiones y ocupaciones de tierras continuaron provocando un alzamiento general acaudillado
por Quilapán en 1867. Los mapuches occidentales se aliaron con los orientales de la Pampa Puelche y la guerra se desató. En 1871 los mapuches estaban cercados. La colonización de las tierras nativas continuó aceleradamente. Las líneas militares se fueron fortaleciendo. Finalmente, en 1880, al terminar la guerra con el Perú, las triunfantes fuerzas del ejército chileno continuaron su marcha hacia el sur, rumbo al país mapuche. Los días de independencia estaban contados. La patria mapuche se dividió como botín de guerra entre los conquistadores criollos. Los mapuches fueron arrinconados en las regiones menos productivas y empujados a una situación de marginalidad y discriminación. Eso en Chile. En Argentina, la resistencia contra el avance de los españoles primero y los criollos más tarde se mantuvo hasta mediados del siglo XIX. Uno de los principales jefes mapuches, Calfucurá, murió en 1873 a orillas de un salar en las llanuras extensas del Puelmapu. Su piel de guanaco estaba ensangrentada por la sangre vertida. Con él se iba el gran Toqui que dirigía con dignidad y sabiduría la Confederación de los Pueblos de la Tierra. Murió cerca de Salinas Grande, corazón de las Pampas Áridas. Desde allí había logrado organizar la resistencia contra los crueles e insaciables huincas de Buenos Aires. De a poco, pero inexorablemente, los extranjeros se iban adentrando en la Mapu sagrada donde habita el espíritu del sol naciente. En otras épocas, ya hacía casi 40 años, Rosas, otro gran jefe huinca que se decía amigo de los indios, también había atacado a los pueblos más allá de la frontera. En 1833, las tropas rosistas atacaron Cholichoel, arrasando las tolderías de los jefes Chocorí y Payerén. En la Nochebuena del 24 de diciembre de 1833, los bonaerenses se regocijaron al enterarse a través de la Gaceta Mercantil que habían muerto 3.200 indios y se habían hecho 1.200 prisioneros. La Confederación de Salinas Grandes era un verdadero estado. Desde su toldería capital, Calfucurá dirigía los asuntos de la gran nación puelche multiétnica. En las extensas llanuras y en las sierras vivían varias decenas de miles de personas, pastando su ganado, labrando la tierra o cazando guanacos y ñandúes, comerciando y llevando una existencia pacífica y próspera. 20 años después de la caída de Rosas, en 1872, ya constituida la República Argentina y en pleno periodo sarmientino, se produjo el temido malón de los huincas, que al poco tiempo habría de terminar con la muerte del anciano Toqui de las Pampas. Su hijo, Namucurá, continuaría la resistencia por varios años más. En 1876, Alsina ordenó el avance de 5 divisiones sobre la tierra adentro, estableciendo una línea de pueblos y una zanja de 374 kilómetros de largo entre Carué y Laguna del Monte. En 1877 y 78, las comunidades indígenas estaban debilitadas por el hambre y la continua agresión. Fue en ese momento que se produjo la estocada final. El ejército, encabezado por Julio Argentino Roca, cada vez más numeroso y ahora armado con el poderoso fusil Remington, descargó toda su fuerza contra las naciones del sur. La campaña, que duró algo más de un año, permitió derrotar completamente a los pueblos confederados y ocupar su tierra en forma permanente. Los últimos loncos del Puelmapu, reunidos en asamblea, intentaron organizar una defensa desesperada con el compromiso de pelear hasta morir.
En una situación de arrinconamiento insostenible, Saiquehue se entregó el 1 de enero de 1885 con más de 3.000 hombres. Algunos loncos continuaron la lucha. Un gran número de guerreros murieron en combate y los restantes enfrentaron a los invasores en una última batalla en 1884. Dos loncos sobrevivientes, Inacayal y Follel, cayeron prisioneros. En 1886, ambos jefes fueron llevados, junto con los restos de sus familias, a vivir al Museo de La Plata, donde se expusieron al público curioso, como piezas cautivas de la civilización triunfante. Hoy, poco más de un siglo después, el pueblo de la tierra, tanto del lado chileno como del lado argentino, trata de sobrevivir en su país que hoy es ajeno. Despojados de sus tierras tradicionales, hostigados en su cultura y costumbres e impedidos de aprender su idioma, 1,5 millones de mapuches aún mantienen viva la llama de su nacionalidad más allá de estos 5 siglos de agresiones. Hoy se avisoran algunos signos de recuperación social y cultural en ciertos sectores de la sociedad chilena y de la sociedad argentina, que tal vez ayuden a que se reconozca el país del pueblo mapuche, que se le devuelvan los territorios tradicionales y se permita su autonomía política para que sean los mapuches mismos que definan su destino. De una hipotética independencia de la nación mapuche, ni hablar. Eso no es posible por definición, porque ese derecho de constituir un Estado soberano e independiente no lo tiene ningún pueblo indígena del continente, tampoco los mapuches. Solo lo han tenido las poblaciones criollas de las antiguas provincias, virreinatos, capitanías y gobernaciones de los viejos imperios.